Buenos días. Buenos días, maestra. Ok, esperamos un minutito más a que se conecten todos. ¿Cómo van en sus otras clases? ¿Ya van cerrando? Algunas, maestra. Eso, espero que les haya ido bien en el semestre y no tengan problemas. Ok, creo que ya estamos todos. Bueno, si llegan, pues ahí me avisan. Ok, pues la clase, la semana pasada cerramos en realidad los contenidos de la unidad. Ahorita nada más vamos a hacer como un recordatorio general sobre lo que estuvimos viendo para mañana el examen. Respecto a las cuestiones que voy a revisar, ahorita no he revisado su tarea de, bueno, la última que subieron a la plataforma. Entonces la voy a revisar el día de hoy y se las mando, yo creo que como a la 1:30 más o menos. Y les voy a habilitar otro foro, otra tarea en la sesión de hoy para que suban lo de la escultura. Esa tendrían hasta el día de mañana para subir la tarea. Tomen, como les dije, la idea es que tomen algunas fotos como que se vean muy profesionales, fondo blanco o negro y cuiden el tema de la luz para que pueda generar esas sombras la figura. Entonces, más o menos las fotos que deben de tomar, ahí va a agarrar la escultura, bueno, de frente, de lado y una foto en perspectiva para que tengamos varios ángulos. Y pues sería todo en cuestión de las tareas y pues ya mañana el examen, pues la misma dinámica que ya conocemos. El examen teórico en la plataforma y el examen práctico me van a mandar pues el audio o el video, como ustedes prefieran. Y bueno, ahorita más bien va a ser como una sesión de preguntas que les voy a hacer a ver si se acuerdan y ver cómo andan. A ver, busco la presentación, denme un segundo. Ok. Los que quieran prender su cámara para verlos, estaría bien. Y si no pueden, pues nada más contesten. Ok, a ver, vamos a hacer como el repaso general de esta unidad. Les voy a hacer preguntas, a ver si se acuerdan. Y si no, significa que les tengo que... Ah, por cierto, les voy a mandar las presentaciones de Roma, que creo que estas no se las he compartido para que puedan repasar los temas. Todo lo que viene en el examen lo saco de las presentaciones, o sea, no les pongo algo que no hayamos visto. Entonces, nada más, pues con que les den un repaso, seguro pasan con 10. Ok, dejen admito a su compañero. Primera pregunta. ¿Quiénes fueron los fundadores de Roma? Eran 2 hermanos. ¿Alguien se acuerda? Había hasta un cuentito. ¿Rómulo y Remo? Exacto. Rómulo y Remo, que los cuidó la loba Luperca, y al final Rómulo terminó matando a Remo. Y pues ya fundó Roma en el Monte Palatino. Entonces esa pregunta es importante porque pues, todo el mundo quiere conocer el origen de las cosas. Ok, había 3 sistemas de gobierno en Roma durante 3 periodos. ¿Cuáles fueron esos 3 sistemas de gobierno que tuvieron o de organización política? República, monarquía y el otro no me acuerdo muy bien. Y el imperio, que es el más importante. La primera es la monarquía.
Recuerden que es la de los reyes, que es más o menos como se venían haciendo las cosas desde antes. Y luego entra la república, que es la segunda, que es el sistema de gobierno que es parecido al que nosotros tenemos actualmente. Y luego pues no funcionó porque había mucha corrupción y total, no fue el mejor sistema. Y el último fue el imperio, que es como el más conocido porque fue donde generó como más esplendor y más, ¿cómo se dice? Se extendió más en cuestión territorial el imperio romano. Y por eso es el que más conocemos. Cuando hablamos de Roma es como casi nadie dice, la monarquía romana o la república romana. Todo el mundo se refiere a Roma como el imperio romano. Bien, entonces son esos tres. Muy bien. Y luego, ok, había tres clases de tipo, más bien, había tres clases sociales en Roma. ¿Cuáles eran? Eran los patricios, los esclavos y... Ay, se me fue la otra. Empieza con P. ¿Los plebeyos? Y los plebeyos, exacto. Muy, muy fácil. Ok. A ver, esta es como más específica. No, esa no. Ok. Y luego entramos a, pues ya la parte de las características de la arquitectura. ¿Cuáles eran las características generales de la arquitectura romana? Hasta les dejé una tarea que estuvo medio larguilla. A ver, alguien que me pueda decir algunas características. ¿Eran las de Vitruvio, maestra, o esas son otras? Bueno, sí, entran como parte de las características generales lo de Vitruvio. A ver, ¿cuáles eran las tres? Sí, Vitruvio decía tres características principales que tenía la arquitectura. ¿Cuáles eran? Era solidez, utilidad y belleza. Correcto, muy bien. Aplícanles eso en su arquitectura porque creo que sí son básicas. Y luego, hablábamos de que todo lo que hacían los romanos o el imperio era para tener como un servicio, más bien está al servicio político. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de arquitectura que esté al servicio político del imperio? Puede ser lo de los caminos, mis, y ese rollo. Correcto. Lo de todos los caminos conducen a Roma. Y pues tenía un sentido político de, uno, pues organización en cuanto al imperio, y dos, lo que les decía, o sea, al final los pueblos aledaños ya no querían no ser parte del imperio, sino ser parte del imperio porque les generaba como más beneficios en cuanto a todo. Un ejemplo de obra pública de ingeniería o arquitectura romana es lo más conocido casi de Roma. ¿Los acueductos, maestra? ¿El Coliseo? Más bien, sí, el Coliseo, pero como que el más paradigmático podría ser los acueductos. ¿Por qué? Porque ahí sí era totalmente una cuestión de apoyar a la población, ¿no? De llevarle, de transportar el agua. Y en cuanto a monumentalidad, ahí sí entraría como el Coliseo. Ok, luego nos vamos. ¿Cuál fue el sistema constructivo que fue así como el boom total de los romanos? Y por eso pudieron construir todo como muy rápido y muy fácil, digamos. ¿Alguien se acuerda de este material? ¿El hormigón romano? Correcto. Gracias al hormigón romano a crear esta roca artificial, ellos pudieron no tener que transportar las rocotas desde algún tipo de cantera, sino que en sitio pues creas tu propia roca artificial a partir del cimbrado, el vaciado, y ya te queda pues este elemento sólido, lo cual te permitía construir muchísimo, muy rápido y muchísimo más limpio que
que con otro sistema constructivo. Entonces, esto del hormigón romano es importante. Y luego existieron varios tipos de aparejos para adornar los muros. ¿Se acuerdan cuáles eran? Son como 7. A ver. Ah, sí, Opus, quién sabe qué, no, Caimentium. Es que no me acuerdo. Ok. Sí, no, los llamados opus. Ahí alguno que se les quede, el reticulatum, testacium, latericium, el quadratum, etc. Esos creo que no los voy a poner tan específicamente, pero es bueno que los conozcan. Luego, ok, esto es importante. ¿Cuál fue, ahora sí, el sistema constructivo en cuanto a no al material se refiere, sino en cómo organizas el material, fue el más importante para los romanos, que cambió así todo y que a partir de eso pudieron construir un montón de cosas? Y acepta muchas cargas, baja las cargas muy bien. ¿El arco de medio punto? Correcto. En su tarea debieron poner las partes, pero bueno, a ver si se las saben. El arco de medio punto tiene una pieza muy importante que se encuentra al centro de ese arco. ¿Cómo se llama esa pieza? Se las voy a decir. Ok. La clave. Exacto, sí, exacto, ya, muchas gracias. La clave es la pieza más importante porque es la que genera que todas las cargas se puedan distribuir de manera simétrica en sus dos lados. Entonces, las partecitas del arco de medio punto, las chiquitas que ustedes hicieron con plastilina, son las dovelas. Y la clave es una dovela más, pero pues es la más importante. Esa normalmente la van a ver como adornada en muchos tipos de arquitectura posterior con una rosa y un montón de cosas que le ponen ahí. Perfecto. Ok, ¿cómo se llama la sucesión de arcos de medio punto para generar un espacio interior o cubierto? La bóveda de cañón. Correcto, exacto. Y la bóveda de cañón, si se meten a cualquier iglesia, seguro la encuentran. No es cierto, aquí en Durango les miento, no he visto. Hay mucha bóveda de crucería, pero bueno, eso ya lo van a ver en otra historia. Perfecto. Y luego, ¿cómo se llama? Más bien, ¿cómo describirían lo que es una cúpula? ¿Alguien? Pues es como un arco de medio punto, pero girado, por así decirlo. Exacto. Sí, o sea, si haces como la rotación de ese arco, puedes generar este espacio a cubierta que generó en los romanos algo bien importante, que fue el espacio interior. ¿Por qué? Porque te quedaban estos grandes espacios, ya no lineal, como en la bóveda de medio punto, que para poder cubrir un espacio solamente tenía que ser como un corredor. No hay forma de que sea de otro modo. Entonces, es como una galería. Vaya, si quieres tener un espacio interior a partir de una galería cubierta con arco con bóveda de cañón, sería como un paso. No se siente tanto como un espacio de estar, sino como un espacio como para recorrerlo, qué sé yo. Entonces, en cambio, la bóveda, tal cual, te genera un espacio como, un espacio ya no transitable, sino un espacio de estar, y lo cual genera que tengas un espacio de uso interior, que lo vimos mucho con el Panteón Romano, que es este espacio de 43 metros donde pues ya la gente no necesitaba estar necesariamente afuera, sino que podía entrar a este gran espacio. Perfecto. Y luego se agregaron dos tipos de columnas a los órdenes griegos. Ya ven que teníamos el orden dórico, jónico y corintio, y se agregaron otros dos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? No. Sí, creo que en ese no profundizamos, nada más se los dije como muy así. Pero bueno, es el orden toscano, que es muchísimo más sencillo que el dórico, que ese sí lo pueden encontrar así en muchas iglesias aquí de Durango, porque es muy sencillo de hacer.
Y el orden compuesto. El orden compuesto es una unión entre el orden jónico y el orden corintio. Entonces, pues nada más lo checan porque son como ya la unión de estos órdenes griegos con estos dos últimos romanos son como el abecedario de la arquitectura más adelante. Es como, ay, en esta iglesia voy a usar puras columnas dóricas, o voy a hacer una combinación de un toscano con un corintio. Entonces van a ver como estas cinco tipos de columnas reflejadas como que ya en los otros periodos, entiéndase como barroco, neoclásico, rococó, etc. Entonces, es importante conocer los 5 órdenes. Y luego, en cuanto al urbanismo de Roma, ¿se acuerdan cómo se llaman estas 2 calles principales en las que se dividía la ciudad romana y por la cual se generaba esta traza en forma cuadrangular o reticular? Son las 2 calles más importantes. ¿Alguien se acuerda? No. Ok, eso también es importante que lo vean. El primero, el que iba de norte a sur, habíamos quedado que es el Cardo, y el que va de este a oeste es el Decúmanus. Y donde se cruzan, se va a encontrar el Foro Romano, que era la plaza. Esto creo que sí se los puse en el examen, así que nada más échenle un ojo. Y luego, ya vimos lo de los acueductos. Ok. Había en Roma, les digo que había como categorías en cuanto a tipologías, en cuanto a la arquitectura. ¿Alguien me puede nombrar alguna de estas categorías? Son como 6. La primera que vimos, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿alguien se acuerda? No. Maestra, ¿no es la de curia, basílica y eso? No. Bueno, más bien se las digo, tal vez no me expliqué muy bien. Las tipologías, recuerden que se refiere a las categorías. Entonces, en Roma había arquitectura, 1, de tipo civil, y luego ahí podemos encontrar, por ejemplo, murallas, acueductos, puentes, caminos, caminos, calzadas, etcétera, y todo lo que vaya, dejen a su compañero, respecto a la obra pública. Y luego encontrábamos la arquitectura de tipo político. Ahorita les pregunto cuáles son. Después encontramos la arquitectura doméstica, luego la arquitectura lúdica, la arquitectura funeraria, la conmemorativa y la religiosa. Sí, son 7. Entonces, dentro de cada una de esas, les había dejado, fue la tarea que les quité, que dentro de esas categorías, pues hay varios edificios que componen esas categorías. Entonces, bueno, a ver, les pregunto, en cuanto a la arquitectura política, ¿cuáles son los 3 edificios más importantes? El foro, la curia y la basílica. Correcto. ¿Por qué son cuestiones políticas? En el foro, pues era el espacio público por excelencia, donde se celebraban también cuestiones políticas. Y luego la curia justo era donde se tomaban las decisiones de este tipo, y la basílica era como la oficina administrativa del imperio. Entonces, pues son cuestiones políticas. Entonces quedan esos 3 como los más importantes. En arquitectura doméstica hubo 2 tipos de casas en las que habitaban los romanos. ¿Se acuerdan cuáles son? Insule y domus. Correcto. Las ínsulae son como los departamentos de los romanos, que eso es bien sorprendente. A mí me sorprende mucho que tuvieran tantos pisos, de 4 o 5 pisos, y en la parte de abajo, la parte comercial. Y las domus era la casa de los patricios, que vimos que eran así súper lujosas, tenían como su sala, comedor, cocina, la parte de los patios, una exedra que era la parte de la terraza para las fiestas, etc. O sea, era puro lujo en esas casas.
pero claro, pues era para la gente que tenía dinero y poder político. Y luego, en cuanto a arquitectura lúdica, que es de mis preferidas, en el Imperio Romano son, ¿cuántas son? 5. ¿Cuáles son las que vimos? El teatro, el anfiteatro, el circo, creo que al igual eran los templos y bueno, no, creo que no, lo de los arcos ya no va, ¿verdad, maestra? No, pero va muy bien con las que Ah, dijiste. Te falta una nada más. ¿Las termas, maestra? Es correcto, las termas donde se bañaban. El teatro, pues venía como tradición de los griegos. Nada más ahí hubo un poquito cambio en la configuración y de que ya no se situaban en las colinas, sino que creaban estas falsas colinas con su sistema constructivo de bóvedas de cañón. Y luego el anfiteatro es como espejear un teatro. En vez de que sea nada más la mitad, pues pones las dos y ya se crea como toda esta especie de estadio, que los estadios pues vienen justo de ahí. Y luego el circo, esta gran espacio como para carreras, pues era como súper alargado, ¿no? Y las termas, que es mi preferida, este espacio de baños públicos y también nacían como cierto tipo de ejercicios ahí. Y de convivencia pues ahí era como su lugar de encuentro. Perfecto, eso en cuanto a lo lúdico. Y luego, en cuanto a la funeraria, son como 1000. ¿Se acuerdan cuáles eran las más importantes? Las catacumbas, mausoleo, estas, bueno, se llaman columbarios, dice. Son las que como que se meten en la cajita de ceniza. Uh-huh. Cenotafio, algo así también. Exacto, perfecto. Y La ¿cuál? La cupa y la tumba de Torre. Correcto, ya, las tienes todas. Exacto. Ahí como las más representativas al final son las catacumbas, por lo que les decía que los cristianos desarrollaron ahí sus ritos religiosos, porque pues nadie pensaba como en ir a buscarlos a una catacumba. Sería como extraño que alguien estuviera ahí. Y los que son como más impresionantes son los mausoleos. Entonces son como las más importantes, pero es bueno saber que hubo como muchos tipos de enterramientos. Eran como muy creativos en este sentido de hacer muchas formas de tumbas y bueno, están padres. Y luego, en cuanto a arquitectura religiosa, pues vimos muy poco, eran 2 nada más. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Bueno, se las digo. Los templos, que ya no tuvieron como toda esta importancia como la que tuvieron en Grecia, y pues el Panteón Romano. Y ya. Entonces, con eso abarcamos como toda la parte de... me faltó. En cuanto a arquitectura conmemorativa, ¿se acuerdan? Hay 2 tipos. ¿Se acuerdan cuáles son? Pues uno es el Arco de Triunfo, ¿no? Exacto. Los arcos de triunfo y falta una. Ay, no Era sé. como ¿cómo se llama? Como, es que no es una torre, es un, digamos, monumento circular, podríamos decir, donde pues está plasmado. No recuerdo el nombre, maestro. Es una columna. Las columnas conmemorativas. Exacto. Que vienen como de tradición de los obeliscos, los obeliscos egipcios. Nosotros tenemos una especie de columna conmemorativa ¿cómo se llama que está enfrente de la Benito? Se me olvidó el nombre. El monumento a Guadalupe Victoria. Se me había pasado. Que es una especie de columna conmemorativa. Que se parece más a un obelisco. Pero bueno. Y luego, en cuanto a las características esperen, de la escultura. ¿Quién llegó? Dame un segundo. Ok, ¿cuál fue la gran diferencia que hubo en cuanto a
a la forma en la que hicieron los griegos su escultura y la que le hicieron los romanos. ¿Se acuerdan? La griega era más, tenía un detalle como brutalista o algo así, ¿no? ¿Detalle qué, Y- perdón? Brutalista o algo así. No me acuerdo cómo es la palabra. A ver, explícame más. Entonces, ya tenía como que la expresión que las hacían un poquito más exageradas para que entendieran pues la escultura. Y creo que la romana es un poquito más, ¿qué se puede decir? Más sutil con las expresiones. Bueno, eso fue lo que entendí más o menos. Me hace que andas al revés. Por Ah, ejemplo, caray. en Grecia, o sea, más o menos, pero yo creo que es al revés, pues. En Grecia, recuerdan que era como la idea de la belleza idealizada, en la que todos los rasgos tenían que ser perfectos, simétricos y hermosos. Y en Roma, ya no se apelaba tanto a esto de la belleza idealizada, sino se hacían como las esculturas más realistas. De modo que lo que representaban, pues era pues, apegado a la realidad. Entonces ahí, si no era simétrico, pues nada, te representaban así, porque así eras. Entonces las expresiones pues tal vez ya no son tan hermosas como fueron en Grecia. Entonces, creo que lo que dijiste sí, pero es en el sentido contrario. Los griegos como más detalladitos, finos, y los romanos, pues nada, o sea, ya buscando una representación más genuina de la realidad, aunque no fuera tan perfecta y aunque no fuera tan bella. Luego, hay varios tipos de retrato, según la investidura que tenían. ¿Se acuerdan cuáles son? Son 3. ¿Cómo se llamaba la figura que traía una toga? Patricio. No. Bueno, se los voy a decir por qué. Creo que no sabemos, maestra. Sí, ya sé. Es que ahí es importante la tarea porque se les queda bien grabado todo. Pero bueno, no les iba a dejar más. La primera, los togatos. Recuerden que son los que traían la toguita. Y luego los torocatos eran los que eran como de una representación militar, que ya traían así como su armadura. Y luego el apoteósico, que es el que se representaba ya casi como el emperador, como ser divino. Por último, tenemos la parte del ecuestre, que ya era el emperador en este complejo escultórico que ya venía con su caballo, ¿no? Y luego hay varias posturas. La primera, se las digo porque no sé si se van a acordar, la cabeza, que es como la que están haciendo ustedes, luego el busto, y luego teníamos la posición sedente, que es cuando están sentados, y la posición de pie. Y pues ya con eso se cumplen tanto las formas de los retratos como las posturas que tenían esos retratos. Luego, normalmente, ¿dónde se situaban los relieves que hacían los romanos? ¿Cuáles eran los relieves, maestro? ¿Los relieves? ¿Cuáles eran? Pues todas estas figuras que hacían o sea, la descripción de un relieve es como generar volúmenes a partir de sombras y, del claro oscuro en una placa. Ya puede ser que sea bajo relieve, o sea, que sustraigas material a la placa para generar la figura o que adhieras material a la placa para generar pues las diferentes volumetrías y así crear pues diferentes representaciones escultóricas. Y normalmente se colocaban, por ejemplo, en los arcos de triunfo o en las columnas conmemorativas o en la parte del frontón de los templos. Es más o menos donde las vamos a encontrar como siempre. Entonces, para que lo chequen. Y luego, ya casi acabamos. Fíjense, al final no fue tanto, ¿eh? Bueno, creo.
Ok, ¿cuál es la diferencia, alguien que me explique, que tuvo la escultura respecto al tiempo? ¿Cómo comenzó y cómo finalizó? Pues digamos que hubo, digamos, al inicio evolución entre, digamos, la griega y la romana. Estuvo evolucionando y pues al final decayó mucho. Correcto, exacto. Al final, como que es la representación gráfica de la caída del Imperio Romano. Por eso es importante que ustedes estudien como estas cuestiones artísticas y arquitectónicas de los diferentes periodos, porque al final dicen que la arquitectura es el fiel, como que es el fiel vestigio de lo que fue una civilización en un tiempo. Le representa exactamente cómo pensaban, qué querían, qué materiales podían acceder, qué sistemas tecnológicos tenían al alcance. Entonces, si volteamos a ver la arquitectura, que como ese fiel testigo de lo que fue la historia, podemos encontrar muchas respuestas. Y al igual, nosotros, no sé, imaginen que pasan 200 años hacia el futuro, voltean a ver nuestra arquitectura y va a ser la manera en que se nos va a juzgar, porque pues es lo que más, digamos, que permanece visible para todos. Entonces, ¿de qué manera queremos que se nos juzgue a partir de la forma en que entendemos el mundo y lo representamos en nuestros edificios y en nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, es importante, les digo, ver al pasado para ver cómo lo han hecho otras generaciones, cómo lo hicieron y un poco tomar postura de cómo nosotros lo vamos a hacer, qué queremos decir, etcétera, con qué materiales, con qué tecnología, y no solo hacer arquitectura más bien, no solo hacer construcción por hacerla, que pues sí, hay que comer, ¿no? Pero hay que hacerlo también de una manera más reflexiva y no solo por cuestión de producción, que al final, pues estas cosas no duran 10 años. No es como, ay, sí, pues ya me gané lo que tuve que ganar y duró 10 años. No, o sea, puede quedar una cosa ahí 50, 60, 70 años y eso va a repercutir en la vida de mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que ser responsables en cuanto a lo que se diseña y en cuanto a lo que se construye, porque habla de lo que fuimos. Entonces, a mí no me gustaría que dijeran pues, que me valió, ¿no? Luego, había varios tipos de formas de pintura. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, maestra. ¿Sí? Oh, no puedo creerlo. A ver, dime. La incrustación, Ajá, exacto. el mixto, el escenográfico y el estilo arquitectónico. Sí, exacto. Muy bien. Pensé que se les iban a olvidar, pero qué bueno que te los tienes ahí presentes. Y por último, tenemos la parte de los mosaicos, que les digo que se usaba tanto en las domus como en las termas o en lugares como muy lujosos, porque el trabajo artesanal que lleva a hacer un mosaico pues es enorme. Entonces, pues eran como muy apreciados. Y los que dijo su compañera, recuerden, el incrustación era representar un material a partir de pintarlo. El arquitectónico, generar esta idea fantasiosa de que había tal vez una columna, o un arco, o un acceso, o una ventana, o una puerta, qué sé yo, en un muro a través de pintarlo. No es real, no existe, ¿no? Y luego el ornamental o mixto es la combinación de arquitectura ya con figura humana. Y al final el ilusionista o escenográfico es que pintaban ya sea escenas de la vida cotidiana o como lo habíamos visto, que les gustaba contar sus historias de guerra, las representaban en los muros y pues ahí quedaba, ¿no? Entonces ya con esto finalizamos lo que más o menos de modo general, si se dan cuenta no es tanto, bueno, más o menos. Les voy a pasar la presentación por WhatsApp y de todas maneras voy a no sé si subí los videos la vez pasada a la plataforma, pero bueno, ahorita me reviso que todo esté en orden en cuanto al contenido de las clases, por si las quieren como volver a ver, si algo no les quedó claro, pónganlo en velocidad 2.0 para que todo sea más rápido y les comparto la presentación.
¿Dudas respecto al cierre de unidad en cuanto a lo que sea sobre la clase? Maestra, a mí no me quedó muy claro lo de Grecia y lo de Roma. En Grecia era cuando, sí, era la belleza, pero también como que hacían de un cierto modo el mismo aspecto. Ujú. ¿Sí era eso? Sí, 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 exacto. O sea, en cuanto a la escultura hablamos, ¿verdad? ¿O en cuanto a qué? Ah, ok. Sí, o sea, bueno, también Grecia tuvo un desarrollo. ¿Recuerdan la etapa más primitiva con estas figuras hieráticas, los Coré y los Curó? Y luego entramos después a la época clásica de la escultura en Grecia, donde ahí lo más importante son los cánones griegos, que era medir todo a partir de cabezas, de la relación en cuanto al cuerpo humano. Y ahí los rostros, de lo que tú preguntas, si te das cuenta, asómate a ver en Google Arts, hay lo puedes poner puedes poner escultura griega y te lo va a poner así como por periodo. Entonces, si te das cuenta tú, toda la escultura griega como que sigue el mismo canon en cuanto al rostro. Toda la escultura se parece. O sea, como que tomaron al mismo modelo de rostro y lo replicaron una y otra vez. Hasta las figuras femeninas no sé, por ejemplo, la Artemisa o Atenea, sus esculturas no están tan femeninas los rostros, o sea, como que seguramente tomaron un modelo masculino y solo dijeron, ah, claro, es Artemisa porque lo puse en un cuerpo femenino, pero el rostro parece el mismo. Y obviamente tiene unas proporciones muy bonitas en cuanto a los tamaños de relación de la frente, de la parte esta central y la parte final, todo está así como muy bien geometrizado, la nariz está griega perfecta, los labios chiquitos, pero todos, te lo juro que se parecen. Si te pones a dibujar varias esculturas griegas, te vas a dar cuenta de que no hay diferencia tanto en el rostro. Entonces esto se refería como a la idealización, ¿no? Era un rostro bello, sin duda, pero no representa a la persona en sí, o sea, parece como si todos fueran el mismo, bonito, pero el mismo. Y en cuanto a Roma, les digo que pues ya empiezan a generar esta escultura como si fuera una representación real de la persona. Entonces, ahí sí ya vas a ver como un montón de personajes diferentes y se nota la diferencia, porque pues al calvo lo hacían calvo, al gordito lo hacían gordito, al viejito lo hacían viejito, y ya lo podías identificar, dices, ah, mira, esta escultura, según sus rasgos físicos, pues se trata de Adriano, o esta escultura se trata de Augusto, pero ya lo puedes identificar. Y en cuanto a los griegos, es un poco difícil identificar a quién está representando, a qué dios está representando, porque de verdad todos se parecen. Y esto va en cuanto a la idealización de la belleza. No todos los humanos somos iguales, entonces ellos tal vez querían como ese molde de perfección y por eso lo hicieron de ese modo. ¿Y alguna otra pregunta sobre lo que sea? Maestra, al igual en Roma la escultura, bueno, no sé si estoy equivocada, en que al igual algunas esculturas las hacían, digamos, con cierto aspecto, digamos, bueno, porque pues digamos, el hombre que está ¿cómo se dice? Esculturando, algo así, bueno, tallando, o sea, era, digamos, de tipo posición, entonces no podía estar con una mala expresión, ya que, pues, digamos, eso hablaba de él, o me equivoco. O sea, de que, o sea, su rostro lo plasmaban, digamos, placentero o así como, o sea, bien contento, yo qué sé, en vez de, por ejemplo, expresarlo de cierta mala manera o algo así. Bueno, Esto dices en Roma, ¿verdad? sí, sí. Ok. Sí, en una primera etapa, que es la que vimos con con la monarquía. Durante la etapa de la monarquía es cuando se representaba mucho a la gente,
lo que les decía, lo que ellos hacían de la escultura era para sus familiares, para su gente allegada. Entonces, pues sí, representaba el rostro como de manera más amable, más casual. Y cuando llega el imperio, pues ya necesitaban como esta figura de poder. Entonces, la expresión de la gente a la que representan cambia. Ya no es como este rostro tal vez como tan casual, sino que se necesita como un rostro más rígido, porque pues, era la persona que estaba dirigiendo todo ahí el imperio. Pero no sé si tenga que ver, eso tendría que investigarlo más, respecto a la persona que lo hizo y cómo percibía esta persona a la persona que estaba tallando o esculpiendo. Eso sería un tema interesante a analizar. Porque aquí no vi que hubiera escuelas, entonces, bueno, sería como analizar ese tema. Pero sí tienes razón. En esta primera etapa, los rostros eran como más amables, digámoslo así. Ok, maestra. Maestra, una pregunta rápida. Sí. Ya vi que estaban los toracatos, Poteocico y Leucreste. Había otro, ¿no? Que Sí, se me hace que se me fue. el apoteósico, los togatos, torocatos y el apoteósico. Y el ecuestre. Son 4. Okay. Súper. Muy bien, gracias. Y pues, de todas maneras, ok. Les paso la presentación para que la estudien para mañana. Tu hermano. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo era lo de las calles de Roma? ¿Era de norte a sur cardo, de este a este qué era? De norte a sur, los cardos, el cardo, era uno nada más, y de este a oeste, el decúmanus. ¿Y la intersección? Y en la intersección estaba el foro, normalmente. Ok. Gracias. De nada. ¿Y alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces les comparto esta información, les subo la nueva tarea para la escultura. Perdón, me dio risa tu hermanito. Y pues sería todo. Mañana la misma dinámica para el examen. Vamos a tener que tener prendidas las cámaras, lo que dura el examen. Y pues ya sería todo. Los que vayan a tener problemas en cuanto a que hayan reprobado algo, pues se van a tener que ir al examen final. Y los que tengan de 9 para arriba, global, pues ya se califica automáticamente. Pero bueno, eso lo veremos respecto a cómo surjan mañana las cosas. ¿Sale? Pues me despido y cualquier cosa, pues estoy ahí por WhatsApp. Y pues nada, cuídense mucho, que tengan bonito día. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Miss. Bye. Gracias, maestra. Igualmente, Miss. Hasta luego.